Buenos días. Somos un grupo de estudiantes del segundo año de Derecho de la Universidad UNILLES. En este momento vamos a tocar el tema de teoría de la norma penal correspondiente a derecho penal. Nuestro grupo está integrado por Dayana Materano, Derwin Materano, Yuri San Vargas y mi persona Sonia Rangel. Cuando hablamos de la ley penal, lo definimos, la ley penal define los delitos y las faltas. Cuando establecemos entre la parte de la ley y la norma, ¿verdad?, su integración, la cual dice que la ley es una norma jurídica dictada por un legislador. Dentro de ellos existen una serie de características destacadas, tales como que es obligatoria. Todas las personas deben cumplir y la parte legal tienen que cumplir las leyes y las normas, aun que esto esté en contra de su propia voluntad. Decimos que es impersonales porque no están determinadas para una sola persona, sino para un conglomerado de personas. Son abstractas, permanentes, a menos de que sean derogadas, subrogadas, y son generales también. Dentro de su clasificación se destaca que las leyes son rígidas, porque son precisas y concretas. A su vez también decimos que dentro de su clasificación las leyes se destaca que son flexibles. El jugador, al aplicar su ley, tiene cierto campo de acción en el cual él puede moverse libremente. En el principio de legalidad, cuando hablamos al respecto de ello, se conoce como un principio a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. También se destaca la consecuencia jurídica, la cual nos dicta que la consecuencia jurídica es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas por las normas. Y cuando hablamos de la interpretación de la ley, hablamos que es la operación lógica jurídica que tiene la finalidad de establecer el sentido, el significado y el alcance de las disposiciones generales y abstractas de las leyes penales. Recordemos que la palabra abstracta significa puro. Seguidamente hablaremos de la clasificación de la interpretación de la ley penal. Según el intérprete, interpretación auténtica, legislativa, contextual o simultánea que existe cuando en el mismo texto legal están contenidas las normas interpretadas. La interpretación auténtica, legislativa, posterior, en ciertos casos, tras haber dictado determinada ley penal, surge inconveniente en lo que respecta a la interpretación judicial. Según el medio empleado, existe el gramatical, donde primero uno literal y segundo otro sintáctico. Según el teológica o finalista, cuando una disposición está oscuramente redactada. Según los resultados alcanzados, están declarativa, extensiva y restrictiva. Declarativa. Existe interpretación declarativa cuando hay total conformidad. Es extensiva cuando el texto legal no alcanza a expresar toda la voluntad legislativa. Y en cuanto a la restrictiva, en ciertos casos el texto legal expresa más de lo que pretendió expresar la voluntad legislativa. Los elementos de la interpretación de la ley penal. Tenemos el ratio legis o razón de la ley. Elemento histórico. Las leyes no nacen por generación espontánea. El elemento sistemático. Existen relaciones muy estrictas. Elemento comparativo extranjero. Se escoge la ley extranjera teóricamente más perfecta. En cuanto al elemento extrapenal, intervienen términos que no son propios del derecho penal. Y el elemento extrajurídico es cuando se tiene que apelar a la ciencia o la técnica a la que pertenezca ese término. El concurso aparente de leyes o concurso de normas. Este se da cuando de un mismo supuesto de hecho constitutivo de una sola infracción
se ocupan dos o más preceptos y aparentemente ambos les son aplicables, aunque solo uno lo es. Ahora bien, la interpretación progresiva tiene por finalidad trazar la línea de contacto entre el momento en que entró en vigencia la determinada ley. Seguidamente hablaremos de la validez temporal de la ley penal, en la cual se destacan la vigencia y la derogación. En la vigencia, en el derecho venezolano, la ley penal, como todas las leyes, es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial. La derogación, la ley penal, al igual que las demás leyes, es ineludible o irrefragable, solo que puede ser derogada por otra ley. Cuando hablamos de sucesión de leyes, la ley humana está sometida a limitaciones temporales, la cual tiene un proceso de formación que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También vemos la sucesión de leyes cuando es una ley que está regulando actos punibles, es sustituida por otra ley haciendo lo mismo, regulando los actos punibles. Por eso sucede lo que es una sucesión de leyes penales. Dentro de la sucesión de leyes encontramos tres características, que es la ley penal creadora de delitos, la ley penal abolitiva de delitos, la ley penal modificativa de delitos. Cuando nos referimos a la ley penal creadora de delitos es cuando surge una nueva ley que no castiga a ningún ser humano que cometa sanción. Cuando hablamos de la ley penal abolitiva de delitos, cuando se eliminan incriminaciones. Y la ley penal modificativa de delitos es cuando se aumenta la pena o se hace más agravante el tratamiento penal de un hecho considerado como punible en la legislación. También tenemos las leyes temporales. Las leyes temporales se denominan de esta manera a la que tiene fijada un tiempo de vigencia. O sea, ellas ya saben de antemano su fecha de vencimiento. Por lo tanto, cuando se acaba su momento temporal, ellas ya no tienen ningún efecto ni no tienen ninguna validez. Cuando hablamos de las leyes excepcionales, nos referimos a aquellas leyes que también son temporales, pero aparecen en una situación, o sea, ya sea una epidemia, una guerra, etc. Por eso son excepcionales, porque aparecen en situaciones. Cuando hablamos de las leyes interpretativas, no nos estamos refiriendo a que saldrá una nueva ley, no, sino que nos estamos refiriendo a que es una ley que modifica el contenido, se ajusta al contenido de la ley interpretando, por eso son leyes interpretativas. Validez espacial de la ley penal. Cuando hablamos de validez espacial de la ley penal es ver la validez dentro del Estado, cómo fueron sus factores, si fueron positivos, negativos, hasta dónde se extendió la ley penal, ver todos estos factores. Y dice también que así como tiene eficacia limitada en el tiempo, también lo tiene en el espacio, existiendo una serie de normas que fijan principios de este sentido y que determinan el ámbito espacial dentro de la ley penal venezolana y que pueden ser aplicadas a hechos cometidos dentro del territorio venezolano. Dentro de esto encontramos los principios espaciales de la ley penal, que son principios de la territorialidad, que dice que de acuerdo con este principio, la ley penal se aplica a lo que es dentro del territorio, dentro del Estado. El principio de la nacionalidad o personalidad, según este principio, por un hecho punible cometido en un determinado lugar, se deberá aplicar a su autor la ley de su propio Estado, lo cual la ley de su Estado perseguirá al individuo a donde quiera que vaya o se encuentre. Principio real de la defensa o protección. Este principio es el que protege los derechos de los venezolanos. Y el principio de la justicia mundial de la
universalidad o principio cosmopolita es aquel que hace justicia en nombre de la ley penal, que toda aquella persona que cometa un acto punible debe ser castigado o debe tener una sanción. Para continuar, la extradición. Se entiende por extradición el acto por el cual un Estado en el cual se encuentra un sujeto reclamado por la comisión de un delito, lo entrega a otro Estado que lo requiere por tener competencia para juzgado o para la ejecución de una persona. O sea, cuando una persona cometió un delito en un Estado y busca refugio en otro país, el Estado venezolano requiere la extradición de esa persona. En Venezuela la extradición no está vencida. La extradición se rige por el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal, bajo un régimen firmado por varios países. Cuando un ciudadano se encuentra en otro estado, el tribunal que lleva la causa solicita en el tribunal de la Sala de Casación Penal que solicite la extradición de ese ciudadano. La Sala de Casación Penal solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que es el encargado de solicitar la extradición. Ellos tienen un plazo de 30 días para que el Tribunal de Control que lleva la causa fundamente todos los papeles, toda la causa. También tenemos el procedimiento de extradición, fijando las normas que deben observarse tanto para el caso de la extradición activa, la cual establece que cuando se tuviera noticia de que un imputado respecto del cual un Ministerio Público haya presentado acusación, el juez de control haya dictado una medida cautelar de privación de libertad, y si el imputado, si la persona es un prófugo, ya le tocaría al Tribunal de Ejecución hacer el papeleo. Validez de la persona de la ley penal. Se encuentra estipulado en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual consagra que para la ley venezolana no existe discriminaciones. También podemos decir el principio de igualdad ante la ley. Es el principio que reconoce que todas las personas son iguales ante la ley. Excepciones: la inmovilidad de los imputados y del jefe del Estado extranjero. Se desprende que estos miembros gozan de una inmovilidad absoluta frente a la ley. El presidente de la República y otro alto funcionario, el presidente o presidente de la República, es responsable de su acto del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. La inmunidad de los diputados y del defensor público. Los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de funciones desde su proclamación hasta conclusiones de su mandato. Gracias por su atención.